Shalom, saludamos a la audiencia en otro programa más de Alimentando el Espíritu, en esta serie de programas que estamos tratando a la luz de la palabra las bendiciones y maldiciones. En el programa anterior tocábamos lo que era un estatuto, un mandamiento, hablábamos de la cobertura y hoy no vamos a adelantar muchísimo porque es necesario que comprendamos principalmente lo que es una bendición y qué es una maldición y por qué suceden. La bendición es prosperidad, victoria, favor del Padre Eterno, la salud, la prosperidad en cada una de las áreas de nuestras vidas. Y la maldición es todo lo contrario, es la derrota, la opresión, el fracaso, la enfermedad física y mental. Todo esto con respecto a la persona. Decimos que hay muchísimas bendiciones a través de su palabra. El Padre Eterno tiene muchísimas promesas para el creyente, pero si el Señor nos ha mandado en uno de los mandamientos justamente, es escudriñar su palabra. Escudriñar no es leerla, sino estudiar de su palabra, discernir lo que el Señor nos quiere hablar a través de su palabra. Decimos que no es una revista que tenemos que leerla y si no entiendo una palabra la paso por alto. No, tenemos que investigar qué significa, qué el Padre Eterno nos quiso decir a través de esa palabra. Y como consecuencia muchos no la leen y se pierden las bendiciones y después están como reclamando al Padre Eterno porque no se cumplió tal cosa o no se cumplió tal otra. Hablábamos en el programa anterior que el Padre Eterno es un Dios de pacto, ha hecho pacto con el hombre a través de toda la historia. Y decimos, los pactos son como un contrato. Si el Señor nos dice, hagan tal cosa para que les vaya bien, la otra parte también tiene que cumplir esa parte de ese contrato. Pero hoy por hoy vemos que le reclaman al Padre Eterno, le reclaman a Dios, porque no se cumplió lo que Él dijo a través de un profeta o porque no sucedió como dice su palabra. Pero ¿cómo estamos delante de Él? Según la carne, nosotros escuchamos a muchos hermanos, muchos creyentes, que dicen, no, yo no hice nada malo, yo estoy bien, yo no ofendí a nadie, estoy cumpliendo con todo lo que dice su palabra, yo diezmo, yo ofrendo, ¿y por qué me pasan estas cosas? Pero debemos seguir escudriñando, porque el enemigo lo que quiere venir a matar, robar y destruir y a confundir. Hay cosas que no nos acordamos y hay cosas que han hecho nuestros antepasados que nosotros no los conocimos y que esto acarrea maldiciones y ataduras sobre nuestras vidas. Por eso es necesario leer la palabra, leer e investigar. Hoy por hoy dice, acepta a Yeshua y ya está todo bien. Ya es salvo y ya puedo seguir por la vida como a mí me parece. Total, yo estoy haciendo las cosas bien según mi entendimiento. Pero según la palabra del Padre Eterno, yo estoy cometiendo muchísimos errores. Y esos errores tienen consecuencia para mi vida porque yo no entiendo lo que me está pasando, consecuencia para mi familia, consecuencia en el entorno, en el barrio y aún en las naciones. Porque vemos ciudades que no prosperan, que están atadas, inmersas en la pobreza y en tantas cosas, porque hay ataduras y hay maldiciones en esa tierra. Entonces, debemos investigar, así que en lo pequeño, el ser humano, nosotros mismos, debemos investigar qué fue, qué hice mal, qué hice que no me acuerdo, que por eso debemos orar, porque el Padre Eterno a través de su Espíritu Santo, a través de su Ruach HaKodesh, nos va mostrando, yo pensé que estaba haciendo lo correcto, pero acá la palabra me dice que estoy equivocado, que no es así. Y yo toda la vida pensaba que estaba haciendo bien. Déjenme darle un solo ejemplo, el perdón. Si nosotros no perdonamos, el enemigo, el adversario, Satanás, tiene derecho legal sobre nuestras vidas para hacernos pedazos. ¿Y cómo es eso? Si yo ya lo perdoné, pero cuando estamos conversando con otra persona y decimos, sí, porque me hizo tal cosa, pero yo ya lo perdoné, pero esa raíz de amargura está. Entonces quiere decir que yo lo perdoné de labios,
Porque si yo lo perdono de corazón, eso no tiene que estar en mi corazón, sino tengo que hacerlo como un comentario. Qué bendición que el Padre Eterno me ayudó a perdonar esa vida por el daño que me había hecho a mí. Yo lo perdoné. Ahora el trato es entre esa vida y el Padre Eterno. Pero yo quedo libre de esa, porque es un pecado el no perdonar. Si el Señor vino a padecer, Yeshua vino a padecer y se hizo cargo de nuestros pecados, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? El Señor dice, si perdonamos, Él nos va a perdonar. Y esa es la puerta para llegar a su presencia. Porque si nosotros nos perdonamos, nuestra oración no tiene peso, no tiene validez. Porque estamos acarreando ya con un pecado. Y para las personas andan por la... No, mirá lo que me hizo, mirá por qué me contestó, mirá por lo que me hizo. No, yo no te perdono, que te perdone Dios, dicen muchos. Y ya nos estamos condenando a nosotros mismos. Porque según nosotros tenemos esa autoridad y tenemos el derecho para hablar de esa manera. Por eso decimos, cuidado con lo que decimos, cuidado como hablamos. Fíjense, estamos hablando solamente de perdón, no de nuestras acciones, y como decimos, tanto las bendiciones como las maldiciones, nuestros actos tienen consecuencias. Las bendiciones abren todo, es en el mundo espiritual y después se hace físico. Cuando nosotros actuamos porque le creemos al Señor y nos vamos conduciendo por obediencia a Él porque le creemos, se abre un mundo espiritual y las bendiciones pueden llegar. Porque yo oré, porque se cumplió, porque yo hice esto, yo hice... No, ya estamos pecando, porque el yo no sirve. Nos ponemos nosotros delante primero y el que abre el camino y el que actúa es el Señor, porque nosotros queremos ser obedientes. El Padre Eterno es el que obra, no nosotros. Nosotros tenemos que ser obedientes para cumplir lo que el Padre Eterno nos está mandando en su palabra, pero debemos entender, debemos investigar, debemos escudriñar. Por eso tenemos que ir al antiguo pacto. No hablamos de testamentos, nosotros hablamos de pacto, y muchos no lo están leyendo, creen que tienen que leer desde los evangelios en adelante. Y Yeshua mismo dijo, Jesús mismo dijo, yo no vine a anular, no vine a abrogar la ley, sino a hacerla cumplir. Él cumplió todos los mandamientos y siempre se remitía, si ustedes buscan en los evangelios, al antiguo pacto. Porque Él vino a cumplir todo, Él cumplió todo, entonces el enemigo no tenía derecho legal sobre Él. Por eso resucitó. Pero nosotros tenemos que, si somos seguidores y queremos ser bendecidos, tenemos que hacer lo mismo que Él hizo. Y está todo resumido en los 10 mandamientos. Y esto es por pacto perpetuo. No pierde vigencia, no es para los antiguos, no es para los judíos, porque cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó y no había naciones, no había pueblos, los creó, era un pueblo, por eso el Padre Eterno habla en la antigüedad de pueblo, mi pueblo se refiere, mi creación, dice el Padre Eterno. Pero muchos lo encierran, no, esto es para los judíos, no es para nosotros. Entonces viven liberalmente pecando, porque ellos piensan que están haciendo lo correcto y se están desviando de la palabra del Padre Eterno. Entonces tenemos que tener cuidado, tenemos que escudriñar, tenemos que buscar, porque dijimos todo tiene consecuencias. ¿Cuáles son las condiciones para disfrutar de las bendiciones? Escuchar la voz del Padre Eterno, primero, y segundo, obedecer. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27, dice, en el nombre de Yeshua, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. O sea, escuchan la voz del Padre Eterno y obedecen, aunque muchas cosas ignoramos, pero por obediencia, porque el que conoce todas las cosas es el Señor. Yo ignoro, pero el Padre Eterno, ¿qué quiere hacer de mi vida? Primero, la salvación. Segundo, bendecirme. Y no me va a dar algo que a mí me hace daño. Por eso yo debo creer y obedecer, porque si el Señor me dice, no salga, no tengo que salir, porque el Señor me está cuidando y me está guardando.
Dice, no, pero yo voy a salir, yo me voy a mover como me movía antes. Yo iba, nadie es dueño de mi vida. Déjeme decirle que ahí ya están equivocados, porque el dueño de nuestra vida es el Padre Eterno, porque Él nos dio vida. Y si nosotros somos obedientes, nos va a dar vida y en abundancia, como dice su palabra. ¿Y cuáles son las condiciones para acarrear maldiciones? Todo lo contrario, no escuchar y desobedecer. Ya ahí mismo nosotros nos estamos atando y acarreando maldiciones, porque escuchamos su voz, pero ¿somos obedientes? No, yo sí escuché lo que me dijo, pero no, yo no voy a hacer caso. No, a mí me parece que está equivocado. Voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, porque a mí me parece que así es. Por eso hoy hay muchos que están apartados, muchos que están confundidos, muchos que están atados y no conocen cuáles son esas maldiciones. Dicen, no, pero yo hice todo lo correcto. ¿Por qué me están hablando de maldiciones generacionales? Porque su palabra lo dice. Nuestros antepasados han pecado. Daniel mismo en el capítulo 9 levantaba oración por el pueblo, porque dice, no hemos oído a nuestros padres, no hemos oído a nuestros profetas, hicimos como bien nos parecía, y así nos fue. Porque hemos pecado y hemos abandonado lo que el Padre Eterno nos vino mandando. Y hoy no entendemos todas estas cosas porque no hay quien las explique, no hay quien las instruya a su pueblo. Dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Lo dice en Oseas, déjeme leerlo. Oseas capítulo 4, versículo 6, dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento que yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Elohim, de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Por eso decimos muchas veces cómo estamos delante del Padre Eterno, cómo está nuestra oración, si la hacemos de corazón o la hacemos para pedir algún beneficio que según consideramos es una bendición. Porque las oraciones hoy por hoy son todas peticiones, pero se olvidan de agradecerle al Padre Eterno, primero por la vida, segundo porque si estamos en esta tierra es porque debemos cumplir con un propósito, y hacemos y andamos en la vida como según nos parece. Entonces muchos no alcanzan esas bendiciones. ¿Por qué? Porque se quieren mover conforme a la carne. Y sin más, porque muchos conocen el Salmo 23. En uno de los versículos dice, y estas bendiciones los alcanzarán. Y vamos a Deuteronomio, donde habla de todas las bendiciones, aquellos que son obedientes. Pero también está en Deuteronomio, ¿cuáles son las consecuencias de la desobediencia? Entonces, el próximo programa vamos a estar hablando con respecto a las maldiciones que muchos desconocen. Ahora entendemos que debemos analizar, pedirle al Padre Eterno cuáles son aquellas cosas que hemos olvidado o aquellas cosas que desconocemos, y que el Padre Eterno dice en su palabra que todo va a ser revelado en la medida que nosotros le busquemos. ¿Por qué? Porque el Padre Eterno nos va a revelar cosas que nosotros no nos acordábamos y estaba almacenado en un rincón de nuestra mente, y el Padre Eterno nos trae memoria. Ay, sí, Señor, ahora me acuerdo que yo había hecho esto, que había actuado de esta manera y no era correcto ante tus ojos, ante tu palabra. Te pido perdón, renuncio a eso, me arrepiento, Padre Eterno, de haber actuado de esta manera y quiero hacer tu voluntad. Y ahí ya abren un camino para las bendiciones. Pero tienen que seguir orando todos los días, mañana, tarde y noche, dice su palabra. A la mañana para darle gracias al Padre Eterno y encomendar ese día en sus manos, que Él nos guarde la familia, guarde la descendencia, y que por sobre todo nos muestre el camino por el cual debemos andar, qué es lo importante, qué es lo prioritario en ese día que yo debo hacer. Y a la noche agradecerle también por ese día, por haber guardado mi vida, por haber guardado mi familia, por las cosas que me dio y las que no me dio, porque si no me las dio, porque no era el momento adecuado, porque me iban a hacer mal o iban a hacer mal a mis descendencias. El Señor sabe por qué nos las da.
o porque hay trabas en el camino, hay cosas que el enemigo se encarga de poner en el camino para que no lleguen. Entonces el Señor todas estas cosas nos va a ir revelando. Por eso en los próximos programas vamos a estar hablando con respecto a cómo debemos estar en la presencia del Padre Eterno y empezar a batallar esa guerra espiritual que después se hace visible para ser libres y libres de esas maldiciones generacionales. Voy a dar solamente un ejemplo. Hay, por ejemplo, familias que están atadas con enfermedades, que la tuvo la abuela, la tuvo el padre, pasó a los hijos. Eso es una maldición generacional. Muchos le dicen genéticamente porque lo tuvo. Son maldiciones y esas consecuencias se ven en lo físico. Padre Eterno no quiere que estemos enfermos. Padre Eterno quiere que vivamos bien y que estemos bien. Decimos que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pero ¿qué hacemos nosotros para cuidarlo? Indagamos, investigamos, nos alimentamos bien. Si nos alimentamos bien, ¿y por qué tenemos tanto esos dolores que nos llevan recurrentemente a consultar al médico y el médico dice, no tiene nada, está bien, tómese esta pastillita, como para convencerle a la persona que no era nada? Entonces, de esa manera actúa el enemigo, actuando sobre nuestro cuerpo, que es el que Padre Eterno ha creado. Entonces ahí nos damos cuenta que son batallas espirituales que debemos enfrentar. En los próximos programas vamos a estar viendo de qué manera podemos enfrentar estas batallas. Sigan leyendo Deuteronomio, capítulo 27, 28, 29, 30, donde nos está hablando de todo esto y cómo debemos prepararnos. Pero por sobre todo, lean Efesios capítulo 6, versículo 10, la armadura de Yahvé. Shalom, saludos a la audiencia. Hasta el próximo programa.